¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave para entender la Argentina de hoy, la reforma constitucional del 94. Y para eso nos vamos a guiar por el análisis del doctor Jorge Vanossi en su artículo La Constitución Evanescente. No, entre paréntesis, una reforma espasmódica. Exactamente. Un análisis bien a fondo, bien crítico de un experto en derecho constitucional sobre este momento tan particular, digamos, de nuestra historia. Y bueno, nuestra misión hoy es que vos, que estás del otro lado, ya sea porque te estás preparando para un examen o porque simplemente quieres entender mejor esto, te lleves las ideas principales, los argumentos clave de Vanossi sobre esta reforma, como un resumen, pero bien completo, bien potente. Buenísimo. Entonces, empecemos por el principio. Vanossi plantea, digamos, tres maneras tradicionales de ver la Constitución. Está la idea de la Constitución como algo histórico, intocable, después de la ruptura total, no. Y una tercera vía, que es donde él se ubica. ¿Nos explicas un poquito estas tres posturas? Dale. Por un lado, Vanossi nos dice que estaban los que defendían a muerte la Constitución histórica, la del 53 con sus reformas, la del 60 no. Casi como un texto sagrado, intocable, que no se podía ni tocar. Incluso hablaban de cláusulas pétreas como si fueran artículos imposibles de reformar. Ya. Después tenías a otros sectores que ya antes de la Convención Constituyente planteaban una ruptura total. No, chao pasado, burrón y cuenta nueva. Querían una constitución desde cero que refundara todo el sistema político argentino. Claro. Y finalmente la postura del ayornamiento, de la adaptación, que es la que Vanossi comparte, no. Esta idea de hacer reformas, sí, pero parciales, pensadas, basadas en la experiencia, en el consenso, ir actualizando la Constitución a medida que se necesita, pero sin tirar todo por la borda. Entonces Vanossi se ubica como un reformista, pero digamos moderado. Y desde ahí le hace una serie de críticas a esta reforma del 94. Y una de las primeras cosas que señalas es que el debate principal no fue si hacía falta la reforma o no, sino si era creíble, si era confiable. ¿Por qué decís que el foco del debate se corrió para ahí? Bueno, es que esto es súper interesante para entender el clima de la época. Normalmente, cuando se habla de reformar una constitución, el debate pasa por, bueno, ¿qué hay que cambiar? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? Pero en el caso del 94, Vanossi dice que el tema central se convirtió en la confianza, en las intenciones detrás de la reforma. Había una sospecha generalizada, ¿no?, de que en realidad lo que se buscaba era un cambio electoral disfrazado de reforma constitucional. Y el objetivo, ya todos lo intuían, era la reelección del presidente. Entonces, no era tanto un debate sobre si la Constitución necesitaba actualizarse, sino más bien nos podemos fiar de por qué la quieren actualizar. Claro, era como si la gente pensara, oh, acá hay gato encerrado. Y Vanossi menciona que algunos funcionarios admitieron abiertamente que el objetivo era la reelección. Sí, tal cual. Vanossi no tiene pelos en la lengua y cita esas explícitas confesiones de funcionarios del Poder Ejecutivo que dejaban clarísimo que el meollo del asunto era asegurar la reelección presidencial. Esto para Vanossi generó una desconfianza tremenda en la sociedad, ¿no? Y lo compara con lo que había pasado con los debates del 48 y 49 sobre la reelección de Perón, donde la reforma constitucional casi parecía una excusa para la reelección. Claro, como si la reforma fuera un medio para otro fin. Exactamente. Y bueno, a partir de ahí Vanossi analiza la filosofía que estaba detrás de la reforma. Habla de la doctrina de la intemperie y la doctrina del fusible. ¿Nos puedes explicar estas ideas y cómo las ve él críticamente? Claro, la doctrina de la intemperie, como la describe Vanossi, es esta idea de, bueno, ¿cómo evitamos que los conflictos entre el gobierno y la oposición lleven a una crisis? La lógica es, bueno, repartamos poder, démosle cuotas de poder a diferentes sectores políticos, aunque no estén en el gobierno, para que todos se sientan un poco representados y no haya estallidos. Ahora bien, la crítica de Vanossi es que, en la práctica, esta doctrina se desvirtuó completamente y se convirtió en una especie de repartija desenfrenada de cargos y espacios de poder. Y esto para Vanossi es un camino directo a lo que él llama una italianización de la política argentina. La compara con el modelo del pentapartito italiano, donde la necesidad de armar coaliciones para gobernar llevaba a este reparto constante de ministerios, de puestos y un riesgo altísimo de corrupción. Una visión, digamos, bastante negativa de cómo se aplicó esta idea de compartir el poder. Totalmente. ¿Y qué hay de la doctrina del fusible? ¿A qué se refiere? Bueno, acá la idea es que para proteger al presidente del desgaste del poder se crea una figura intermedia, un fusible. El jefe de gabinete. Este jefe de gabinete sería el que se come los golpes, las críticas, el desgaste, mientras el presidente se mantiene, digamos, por encima de la batalla. El problema para Vanossi es que si bien esto puede funcionar en corto plazo, a la larga la gente no es tonta, no. Y se da cuenta de que el que realmente toma las decisiones importantes sigue siendo el presidente.
Esto, para Vanossi, lleva una circulación de élites muy restringida. De nuevo, lo compara con el pentapartito italiano, los mismos de siempre ocupando los puestos clave. Además, Vanossi nota que si bien se le dan algunas funciones al jefe de gabinete, en la relación con el presidente no hay una verdadera descentralización del poder. El presidente sigue teniendo un control muy fuerte, lo que llama un superpresidencialismo. O sea que esas doctrinas que parecían apuntar a una mayor estabilidad terminaron, según Vanossi, concentrando más el poder y generando otros problemas. Exactamente. Ahora, pasemos al proceso de la convención constituyente en sí. Vanossi también tiene varias críticas sobre cómo se llevó adelante esto, ¿no? Sí, es muy crítico con el proceso de la convención. Lamenta muchísimo que no haya habido un debate general, un debate de fondo sobre la filosofía que debía guiar la reforma. Dice que los temas se fueron tratando de manera aislada, como si fueran órdenes de comida en las pizzerías y en los bodegones, dice él, sin una visión integral. ¿Qué imagen? No, muy gráfica. Además, señala que al principio el debate se centró mucho en cuestiones de reglamento interno por las negociaciones del Pacto de Olivos, lo que impidió una discusión más sustancial sobre el contenido de los cambios. Y si bien algunos convencionales presentaron discursos escritos, Vanossi insiste en que eso no reemplaza el valor del debate oral público cara a cara para entender bien la intención de cada artículo. Claro, el debate vivo ayuda a comprender el espíritu de la ley. Ahora, Vanossi clasifica la nueva Constitución usando estas categorías: rigidez, pragmática, programática, sintética o analítica. ¿Qué nos puedes decir sobre estas clasificaciones? Bueno, en cuanto a la rigidez, formalmente la Constitución del 94 sigue siendo rígida. O sea, para modificarla se necesita un procedimiento especial. Pero Vanossi advierte que se metieron mecanismos que permiten hacer cambios importantes sin necesidad de una reforma formal. Por un lado, está la incorporación de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, que se pueden aprobar por mayorías especiales en el Congreso. Claro. Y por otro lado, la enorme cantidad de facultades que se le delegaron al Congreso para que, a través de leyes, termine de definir muchos aspectos de la Constitución. Eso crea una especie de cuasi-constitución, como la llama Vanossi, que puede cambiar con las leyes que dicte el Congreso sin pasar por todo el proceso de reforma. O sea, una cuasi constitución que depende de las leyes del Congreso. Interesante. Sí, una constitución que puede ser muy flexible en la práctica. En cuanto a si es pragmática o programática, la constitución argentina tradicionalmente era más pragmática, buscando soluciones concretas a problemas concretos. La del 94, en cambio, se inclina más hacia lo programático, con muchas declaraciones de principios, compromisos que para Vanossi pueden terminar limitando al legislador a la hora de adaptarse a nuevas situaciones. Y finalmente, sintética o analítica. La Constitución de 53 era sintética, breve con principios generales. La del 94, en cambio, es súper analítica, muy detallada, casi como un reglamento, dice Vanossi, lo que para él puede generar problemas de gobernabilidad por la excesiva cantidad de detalles, de regulaciones. Y parece que mencionaste algo que parece contradictorio, ¿no? Una constitución muy detallada, pero al mismo tiempo con muchas facultades delegadas al Congreso. Claro, bueno. Esa es la paradoja que encuentra Vanossi, una constitución larguísima que pretende regular todo al detalle y al mismo tiempo deja en manos del Congreso la definición de temas importantísimos. Es como si dijera, bueno, esto se hace así, pero el Congreso va a decir cómo exactamente. Esto genera mucha incertidumbre porque aspectos constitucionales clave pueden ser modificados por leyes del Congreso, que cambian según las mayorías políticas. Para Vanossi, esto revela una falta de acuerdo o de voluntad para definir esos temas en la propia convención. Claro, como patear la pelota para adelante. Y volviendo al proceso de la convención, Vanossi dice que la Constitución del 94 fue un producto de la transacción. ¿Qué quiere decir con esto y qué consecuencias ve? Cuando habla de movimiento transaccional sucesivo, se refiere a que la Constitución fue, en definitiva, el resultado de una serie de acuerdos, de negociaciones, muchas veces basadas en el simple conteo de votos entre los que habían firmado el Pacto de Olivos y otros sectores. Esto, para Vanossi, le quita legitimidad a la Constitución, la convierte en un arreglo político más que en un pacto fundamental. Ajá. Y las consecuencias, bueno, él ve problemas de unidad, de coherencia en el texto, lo que lleva a dificultades para interpretarlo, para aplicarlo. Anticipa un montón de juicios, de conflictos legales. En definitiva, la ve como una constitución gestionada y no una constitución meditada y madurada, sino una filosofía constitucional clara y compartida. Y menciona un ejemplo concreto de esta falta de, digamos, cuidado, ¿no? El famoso artículo 68 bis. Ahí tenés, el caso de 68 bis es emblemático. Este artículo se votó en la convención, pero después, misteriosamente, desapareció del texto final. Para Vanossi, esto es un error jurídico gravísimo, casi imposible de solucionar. De hecho, él llega a plantear que la única forma de arreglarlo sería convocar a una nueva convención. O sea, imagínate el nivel del error. Impresionante.
Un papelón. Un papelón que dice mucho de cómo se hizo todo. Vanossi también habla mucho de cómo las consideraciones electorales y los intereses de las provincias influyeron en la reforma. Totalmente. Vanossi dice que la reelección presidencial y la reelección de los gobernadores fueron los temas que dominaron la agenda, dejando en segundo plano una reforma que podría haber sido mucho más profunda. Critica el show que se armó alrededor de la reelección de los gobernadores con la excusa del Pacto de San José de Costa Rica, hablando de un supuesto derecho humano a la reelección que para él no existe. Y también señala la presión de las provincias por el tema de la coparticipación de impuestos, con muchos gobernadores, vicegobernadores, actuando más como lobistas de sus provincias que como representantes del pueblo en una reforma constitucional. Como si la reforma fuera una herramienta para negociar plata para las provincias. Exacto. Y critica algunos cambios concretos en el tema de la coparticipación. Por ejemplo, que ahora las leyes de coparticipación se originan en diputados y no en el Senado, que tradicionalmente era la Cámara que representaba a las provincias. También critica que el Senado sea Cámara de origen para las leyes de desarrollo, que es un tema muy amplio, y que se haya prohibido reglamentar las leyes de coparticipación. Pasando al Poder Ejecutivo, Vanossi habla de una cuadratura del círculo, al mantener un presidente con tanto poder a pesar de la figura del jefe de gabinete. ¿A qué se refiere con esto? Claro, la cuadratura del círculo para Vanossi está en que, si bien se crea la figura del jefe de gabinete como una forma de limitar al presidente, la Constitución del 94 le sigue dando al presidente muchísimas atribuciones. Lo defino como jefe supremo de la nación, jefe del gobierno, responsable político de la administración general del país. O sea, para Vanossi, los términos que se usan para describir las funciones de ambos reafirman este superpresidencialismo. Además, señala que los mecanismos para removerlos. El Congreso puede remover al jefe de gabinete, pero el presidente no puede disolver el Congreso, lo que puede generar situaciones de bloqueo. Y lamenta que no haya una regulación clara de cómo se relacionan el jefe de gabinete y los ministros. Otro tema complejo que analiza Vanossi es el de los tratados internacionales. Parece que la reforma hizo un verdadero enredo con esto. Sí, un verdadero laberinto. Vanossi describe cómo se creó un sistema con diferentes tipos de tratados, con jerarquías legales distintas. Tenés tratados comunes que están por encima de las leyes nacionales, tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, otros tratados de derechos humanos que pueden alcanzar esa jerarquía si se aprueban por mayorías especiales, tratados de integración con procedimientos especiales. Un lío. Un lío bárbaro. Y esto genera un montón de preguntas. ¿Por qué algunos tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y otros no? ¿Por qué se incorporaron figuras legales que no eran tradicionales en nuestro sistema? También le preocupa que las normas edicta, por ejemplo, el Mercosur, tengan una jerarquía superior a las leyes nacionales. Un tema que para Vanossi no se debatió lo suficiente. Y finalmente señala que no queda claro cómo se seleccionaron los tratados con jerarquía constitucional, ni cómo se manejan las reservas que Argentina pueda hacer a esos tratados. Bastante complejo. Y en cuanto a los DNU y la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, Vanossi también tiene críticas ahí. Sí, en cuanto a los DNU, Vanossi dice que se hizo una Verónica. Primero, se prohibieron casi en todas las materias, pero después se habilitaron con excepciones muy amplias, salvo en materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. O sea, en la práctica, el presidente puede dictar decretos sobre casi cualquier cosa. Esto para Vanossi es un riesgo de abuso de poder enorme. Y lamenta especialmente que no se haya establecido una acción legal directa para que los ciudadanos puedan cuestionar la validez de un DNU. En cuanto a la delegación legislativa, la Constitución la prohíbe como regla general, pero permite excepciones en materias determinadas y por tiempo limitado, estableciendo las bases para esa delegación. Para Vanossi, esta redacción es demasiado vaga, debilita la división de poderes y es menos exigente que lo que la Corte Suprema venía estableciendo. Y hay otras instituciones que Vanossi analiza críticamente, como la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Qué dice sobre ellas? Sí, sobre la Auditoría General, aunque reconoce que ahora tiene rango constitucional y que su presidente es propuesto por la oposición, duda de que esto sea suficiente para garantizar un control efectivo del gobierno. En cuanto al Consejo de la Magistratura, si bien ve con buenos ojos que participe en la selección y remoción de jueces, le preocupa su composición poco clara y la concentración de poder que tiene. Sospecha que responde más a una lógica de reparto de cargos entre los poderes políticos que a un interés genuino por la independencia judicial.
También se opone a que las provincias puedan firmar convenios internacionales por su cuenta, defendiendo que las relaciones exteriores sean exclusivas del gobierno federal. Critica que no se defina claramente qué se entiende por dominio originario de los recursos naturales y la creación de una doble jurisdicción en los establecimientos de utilidad nacional que anticipaba generar muchos juicios por falta de claridad. Y finalmente considera que el ballotaje no asegura una mayoría absoluta y puede ser peligroso si el partido que queda en segundo lugar está muy debilitado. Sin embargo, Vanossi también reconoce algunos aspectos positivos de la reforma, aunque con reservas. ¿Cuáles serían esos puntos a destacar? Sí, él menciona algunos avances, por ejemplo, que se exijan mayorías especiales para aprobar ciertas leyes, lo que puede dar más estabilidad legislativa. También ve como positivo que se pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley a través de un amparo, la inclusión de la habeas data para proteger la información personal, el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva, la extensión del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Menciona que se clarificó el proceso de sanción de las leyes, que se permite la aprobación en particular de los proyectos en comisiones y que se le dio rango constitucional al Ministerio Público, aunque lamenta que no se le hayan dado garantías de estabilidad e independencia real. Y también señala algunos errores o falta de cuidado en la redacción, ¿no? Tal cual, no se le escapa una. Varios errores, expresiones poco claras que quedaron en el texto de la Constitución, lo que para él demuestra que faltó una revisión final más rigurosa. Hacia el final, Vanossi retoma la idea de que una constitución es una decisión, pero también una situación, y lamenta que esta reforma no se haya sometido a votación popular. Sí, citando a autores alemanes, Vanossi nos recuerda que una constitución no es solo lo que decidan los constituyentes, sino que necesita ser aplicada en la realidad y contar con la aceptación de la sociedad para ser efectiva. Por eso, él lamenta profundamente que la reforma del 94 no haya sido sometida a un referéndum para que la ciudadanía pudiera expresar su opinión y darle más legitimidad. Para ir cerrando, ¿cuáles son las conclusiones más importantes a las que llega Vanossi y qué recomendaciones nos deja? Las conclusiones centrales de Vanossi son que la reforma fue un producto de acuerdos políticos sin un verdadero consenso nacional, que consolidó un sistema presidencial con mucho poder pero pocos controles efectivos y que dio como resultado una constitución que él llama evanescente. Es decir, su aplicación, su futuro, dependen mucho de las leyes que se dicten para implementarla y de la voluntad política de los gobernantes. En definitiva, él lamenta la falta de una visión constitucional sólida, donde se priorizaron los intereses electorales por encima del fortalecimiento del sistema democrático. Y sus principales recomendaciones son que se controle muy de cerca la sanción de las 26 leyes, que deben complementar la Constitución, que se fortalezcan los órganos de control independientes del poder político y que se evite la italianización y la brasilerización de la política argentina, refiriéndose a sistemas políticos con mucha inestabilidad y corrupción. Un análisis realmente completo y muy crítico el de Vanossi. Muchísimas gracias por ayudarnos a entenderlo en profundidad. Un placer. Entonces, para resumir para todos los que nos están escuchando, lo que Vanossi nos presenta es una mirada muy crítica sobre la reforma constitucional del 94. Un proceso que él considera que estuvo marcado por la desconfianza, motivado principalmente por intereses electorales, y que tuvo consecuencias que, hasta hoy vemos en la arquitectura institucional de nuestro país. Exactamente. Y esta inmersión profunda nos permite entender de una manera más detallada y con la visión de un experto, un momento fundamental de nuestra historia constitucional. Esperamos que les sirva mucho para sus estudios, para formarse una opinión informada. Para dejarlos pensando un poquito más, les proponemos esta pregunta. ¿De qué manera creen ustedes que el origen y las motivaciones detrás de una reforma constitucional pueden afectar su legitimidad y su duración en el tiempo dentro de un sistema democrático? Los invitamos a reflexionar sobre el rol que tenemos como ciudadanos y el papel de los organismos de control para asegurar que los cambios constitucionales se cumplan y se respeten. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.